En la jornada de hoy le damos la bienvenida al doctor Julio Salpaz. Bienvenido, Julio, desde los estudios de Radio Universidad. Te saludan Carlitos, César y yo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela, Carlos, César? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, César? Julio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, un gusto poder escucharte nuevamente, Julio. Otro tema que hemos escuchado mucho es el racismo de los argentinos, ¿no? De manera despectiva, de manera general. ¿Qué lectura haces vos un poco de esto que se ha escuchado todos estos días, no? Bueno, antes que nada, agradecerles la convocatoria y en primer término decirte que hay como palabras clave de todo este clima que nos ha dejado el Mundial, escuchándolos a ustedes y reflexionando y tratando de vivirlo. Bueno, en mi caso ahora puntualmente, porque estoy convocado por ustedes, uno deja de lado, que a veces es complicado, el rol de ciudadano y pasa al rol de analista, es decir, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Esto de analizar los hechos con mayor distancia. Yo soy analista del discurso, a eso me dedico, pero me refiero a cualquier ciudadano común debería hacer una lectura crítica y no una lectura apresurada. Lo que pasa es que nos movemos, por supuesto, con pasión. Pero este clima de mundial que hemos pasado por tanta euforia, por tantas cuestiones, creo que el haber llegado finalista, coincido con vos, Daniel, ha sido algo muy importante, que en el momento te deja un sabor amargo porque sentís que has quedado ahí a la puerta del éxito total. Y la cultura argentina, obviamente, como vos lo expresaste, es una cultura exitista en ese sentido. Pero hay términos que van a ser centrales. Lo que me interesa enfocar ahora es todos los términos que han aparecido y que han traspasado las redes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado y prestar atención. Hablamos, por un lado, de noticias falsas, hablamos de teorías conspirativas, de discurso de odio, de racismo, de antiargentinismo, de cultura woke que tanto está hoy en boca del presidente, de cultura de la cancelación. Bueno, son términos que este momento histórico nos ha dejado y que tiene que ver justamente con esa euforia que genera, con esos sentimientos de identidades particulares. Yo lo que les propongo es, antes que nada, partir de una hipótesis o de una postura de autoridad analítica, despejarnos de esos rasgos de identidad nacional, etcétera, o ideológica, y tratar de entender esto desde el funcionamiento del discurso, cómo operan los discursos en la realidad. Entonces, pensar que estos relatos que son aparentemente opuestos, las cifras de Glo con España versus la Argentina es un país racista, o existe una conspiración anti-argentina, en realidad todas esas tesis que sostenemos comparten la misma gramática discursiva y se retroalimentan. Es un discurso, un analista del discurso lo que hace es examinar cómo se construye ese dispositivo y qué operaciones hay por detrás de esa cuestión. Y en realidad, en ese conjunto, yo prefiero hablar más que de noticias falsas, prefiero hablar de desórdenes informativos, porque incluye lo que son las noticias falsas, lo que es la posverdad como categoría, lo que son las llamadas deepfakes, que hoy tienen que ver con este contenido multimedia manipulador que es producido por IA. En ese sentido, todo es como un mapa que nos lleva a la desinformación. Y yo los invito en ese sentido a un ejercicio que tiene que ver primero en pensar que vivimos en las redes, fundamentalmente, primero se gravitan burbujas de opinión donde todos piensan de alguna manera, porque el algoritmo así lo quiere, de la misma manera. Hay grupos en los que yo me siento muy cómodo porque hay un sentimiento anti-argentino o hay un sentimiento hispanofóbico, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las redes están operando como una caja de resonancia, ¿no? Entonces, pensar esto, que lo primero que se logra, esto de antes de entrar a lo que son las teorías conspirativas, que hay la desinformación en realidad no
no busca convencernos de una mentira, lo que busca es fabricar la duda, y eso es lo central acá, porque no nos vamos a creer todo, no nos convencen de esa mentira del todo, pero sí crean una duda, y eso es fundamentalmente lo que buscan las redes, fabricar la duda para que dejemos de creer en la verdad. Esto porque quien logra definir justamente lo que es la realidad es el que domina el poder. Entonces, para mí acá el argumento de peso que estaría por detrás sería pensar que en este juego de desinformación hay una búsqueda ideológica de construcción de la realidad, ¿no? Y de representar, que representa en realidad esto, un riesgo directo para la convivencia democrática. Disculpa, disculpa, Julio, en ese sentido te quería consultar para vos, sí, si todo esto tenemos que pensar, porque eso podría generar una nueva conspiración nuevamente, decir, bueno, hay alguien que está interesado en generar esto, todo esto se ha generado porque hay un interés en particular en difundir un sentimiento anti-argentino o en difundir una cierta cosa. ¿Hay alguien que lo está impulsando o es simplemente un error del algoritmo, porque es el algoritmo que amplifica lo que más está en boga y es mucho más fácil de amplificar una cosa que es incierta a una cosa que es cierta? Donde dicen que una mentira se expande 6 veces más rápido que una verdad. Entonces, de eso te quería consultar. ¿Para vos hay alguien manipulando, hay una mano invisible manipulando todo esto, o son simplemente errores de algoritmo que lo único que buscan es captar atención, que uno se mantenga en las redes y amplifica este tipo de cosas? Gracias por darme pie a eso. Vos has dado justamente en la tecla. En realidad no hay una mano negra, es la manera en la que actúan los algoritmos. Es decir, al algoritmo no le interesa la construcción de la verdad, no le interesa la veracidad como concepto, porque el concepto de verdad no existe. Cuando uno hace análisis del discurso no hablas de verdad, hablas de veracidad, lo que se acerca más a la verdad. Lo que le interesa a las redes es la polémica, y esa polémica es con lo que se juega. Ya vamos a ver cuál es el concepto central, pero vos pensás, tomando el Mundial, que durante los hashtags, al comienzo del Mundial, el hashtag ArgenFIFA versus el hashtag Mundial Amañado, los dos juntos se han llevado 680.000 menciones durante el torneo. Es decir, se construyó de un lado y del otro, usando los mismos artilugios, esta cuestión. Hay gente, los hinchas argentinos estábamos interesados en que Argentina gane, el hincha extranjero en que Argentina pierda. Entonces, durante las primeras fases, los usuarios de otros países usaron esta etiqueta de ArgenFIFA para sostener que los arbitrajes estaban favoreciendo a la Argentina. Cuando perdemos la final, sectores del hincha de Argentina y fanáticos de la escaloneta, ¿qué han hecho? Tomaron la misma estructura e invirtieron los roles. Ahora la FIFA conspira en contra. Y ahí está el discurso conspirativo, que es un relato, es la construcción de un relato donde hay un villano omnipotente y oculto, que en este caso es la FIFA, pero puede ir cambiando, puede ser Estados Unidos, los poderes, Argentina, el comunismo en su época, la grieta también ha sido una construcción desde ese lugar, donde yo voy a tener personajes maniqueos, una víctima siempre, que en este caso ha sido la selección o el pueblo argentino. El villano era la FIFA, el motivo descalificador tiene que tener un alto valor emocional, en este caso era la causa Malvinas, la soberanía nacional, y un desenlace que se confirma siempre. Esta sospecha, y por eso tiene la teoría conspirativa, siempre va a tener un desenlace, que acá en este caso es la derrota deportiva. Pero lo importante acá es pensar que no importa cómo se construyen estas teorías. Yo hablé del maniqueísmo. Por un lado tiene que haber una polarización. Los buenos son tremendamente buenos, los malos son tremendamente malos, no hay posiciones intermedias. Hay intencionalidad absoluta, por eso hay una conciencia teleológica, podemos decir, nada ocurre por azar, y finalmente hay, y esto es fundamental, una inmunidad a la prueba.
Si no existen pruebas del arreglo, se va a argumentar que fueron ocultadas con éxito. Es decir, la teoría de la conspiración va a ser siempre un sistema cerrado. Si hay pruebas, se confirma la sospecha. Si no las hay, vamos a confirmar igual. ¿Por qué? Porque se argumenta que se las escondieron. En definitiva, es una máquina narrativa. Julio, te interrumpo, disculpa. Te pregunto a vos, como especialista en análisis del discurso, digo, para el caso con la teoría conspirativa, ¿puedo explicar cualquier cosa? Exactamente. Digo, puedo explicar que Argentina le gane a Egipto, como puedo explicar que España le gane a Argentina, como puedo explicar que Inglaterra le termine ganando a Francia. Digamos, puedo explicar cualquier cosa. Efectivamente, o sea, porque, yo te digo, es la construcción, cómo nos movemos, cómo argumentamos. El ser humano, para argumentar, utiliza lo más sencillo que tiene, que es la construcción del relato, es contarte una historia. Antes del Mundial ustedes me entrevistaron y la pregunta era justamente qué nos permitía, cómo nos construíamos acá. Y ahí había un relato, era el momento en el que todos nos cobijábamos bajo la bandera, bajo la camiseta, y esta cosa del héroe personificado en Messi, el último baile, o sea, siempre son relatos que lo va a construir cada uno de estos grupos en los que yo me encuentre. Si soy argentino, en un sentimiento nacionalista; si estoy al frente, en un sentimiento antinacionalista. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando estos relatos se construyen a partir de categorías como el discurso de odio o con categorías como el discurso de la cancelación. Ahí entramos en un problema, cuando las redes terminan siendo una caja de resonancia para mostrarnos lo peor del funcionamiento democrático. Sí, y ahí Julio, hay otra cosa que me llamó la atención. Vos lo mencionabas a Messi, y a mí la cantidad de discurso que se vio como transformándolo a Messi en un villano. Que vos decís, uno de los tipos más documentados en la historia, creo que más querido en la historia por la humildad que tiene, la simplicidad, el gran corazón que nos demuestra a través de muchas de sus acciones, y de repente en las redes Messi es un villano. Algo que está perfectamente documentado y a lo cual tenemos ahí 20.000 pruebas para rebatirlo, si no 1.000.000, y sin embargo aparecen Messi villano. De repente Messi manipula el sistema, Messi es poderoso, Exactamente, ahí está la cuestión, porque vos lo que estás haciendo, vos lo acabas de decir, manipular. Sacamos de contexto una frase, como por ejemplo en la teoría conspirativa esta que te postuló, fue sacar de contexto esa palabra que Messi había dicho, esa frase, olvídense de todo de lo de afuera y juguemos, te la reedita, te la saca de contexto, se la pone con música de suspenso, con subtítulos tendenciosos, y tengo otra cosa. Cuando yo descontextualizo, puedo hacer de un héroe un villano, y al revés, el villano se puede construir en héroe, porque son construcciones, son relatos justamente. Pero hay algo que me queda a mí como dando vueltas en la cabeza, ¿no? Digo, de todos los países que participaron en el Mundial, da la sensación que Argentina todo el tiempo estuvo en el centro del debate, de la opinión pública y de las redes sociales a nivel internacional, para bien o para mal, como despertando amor y odio. Digo, no daba la sensación de que otras selecciones despierten lo mismo, más allá de que estemos en Argentina y lo podamos sentir un poco más cercano. Me parece que dio para hablar en muchísimas partes. Después el tema de si somos racistas, ¿no? A mí me llamó la atención las críticas de algunos actores muy queridos, Samuel Jackson, Javier Bardem, diciendo un poco esto, después algunos explicando, diciendo que en realidad no habían querido decir exactamente eso, pero digamos, el tema es que se lo dijo. ¿Por qué te parece que Argentina como que quedó un poco de punta, como que fue el punto, el centro, el blanco de muchas críticas? Bien, ahí yo te quiero decir primero, a mí, por supuesto son posturas personales, pero creo que porque veníamos primero con la etiqueta de campeón. Fíjate, en el Mundial anterior todos querían que Messi se llevara su Mundial. El mundo quería que Messi se llevara su Mundial. Lo lleva, ya lo había logrado, ya no era necesario. Ahora sigue siendo interesante importante para los que son fanáticos de Messi y para los argentinos, pero para el resto ya no interesaba eso. Entonces, cuando vos llenás
y ahí sí hay operadores, pero operadores no entendiendo como una mano negra ni siquiera, son los famosos troles de la red. Yo quiero que esto se desvirtúe y bueno, tengo un sentimiento, no me gustan los argentinos, porque además lo identifico con determinada manera de ser que está acá, funcionan los prejuicios a flor de piel. ¿Vos querés decir que nos identifican con los porteños, Julio, o no? No, yo creo que la identificación que había era, yo creo que siempre uno cuando ve un partido de fútbol y no tiene parte, toma el lugar no del poderoso, sino del contrario, toma el lugar de David, no de Goliat, digamos. Es como que, bueno, Argentina último campeón, yo no quiero que salga nuevamente el equipo que viene ganando todo en los últimos 7 años, digamos. Yo lo analizo desde ahí, pero sí es cierto esto que te decía del antiargentinismo. A ver, es lo mismo que el problema es cuando uno trabaja con prejuicio, y lamentablemente esto ocurre también porque lo que era, fíjate vos hoy, y eso también va a tener mucho que ver en estas cuestiones que estamos hablando, cómo los medios tradicionales han perdido poder frente a ahora con cero costo, con el auge de las tecnologías post-internet. Yo me convierto en un actor que puede viralizar un video manipulando a costo cero. Fíjate, los reels, por ejemplo, en 2 segundos yo hago una selección de una frase, de una imagen manipulada a través de IA y produzco un mensaje que se viraliza con una fuerza impresionante si hay ataques, porque eso era lo que yo decía, las redes no buscan el consenso, buscan la polémica. Cuanto más polémica haya, más viral se puede convertir mi producto. Y esto va a tener que ver también con la pérdida de autoridad que tiene en este momento 2 cuestiones centrales que eran las que en momentos anteriores han tenido como la posta y eran las figuras emblemáticas para la sociedad: la ciencia y el periodismo. O sea, lo que tenía que ver con la investigación profunda hoy no importa la investigación científica y las pruebas que pueda tener, no importa la investigación periodística que haya hecho chequeando la información, porque como te digo, si hay justamente una teoría conspirativa, no va a importar el resultado, importa eso que yo quiero escuchar, porque de alguna manera ha operado a través de lo que se conoce. No sé si ustedes sabían que el año pasado, y viene como anillo al dedo para cerrar esto, justamente una de las palabras, la palabra central elegida por Oxford fue la que tenía que ver con el armado de esto que estamos hablando. Es un término que se conoce hoy en inglés como en inglés es rage bait, que lo podemos traducir como cebo. Sí, el cebo es un cebo hacia el clic, un cebo que nos lleva un cebo hacia el clic. Un cebo para hacer clic y provocar indignación. Sí. Eso va a ser lo que sea viral finalmente, ¿no? Y una pregunta muy cortita: ¿esto que estamos viviendo es algo nuevo en todos los sentidos, o simplemente lo nuevo es la tecnología y estas cosas ya existían de mucho antes? Yo creo que, no es nuevo, pero las redes sí lo han exponenciado. O sea, la viralización, este fenómeno es un fenómeno tan acelerado y deliberado, porque eso hay que decirlo, deliberado, con estos comentarios, con estas reacciones, con esta cita, que se está usando, y ahí está el problema, cuando trasciende esa burbuja de redes y pasa al dominio público. Claro, porque antes uno decía, bueno, redes es un mundo muy pequeño, pero hoy a mí lo que me preocupa es decir, bueno, las redes tienen tanto alcance que es impresionante cómo nos pueden llegar a cambiar la percepción de cosas como, vuelvo al mismo punto, ¿quién es Messi? Exactamente. Bueno, a mí lo que me preocupa en esto es que no nos importa algo si es verdad o no, que ni siquiera lo discutamos, y que tal vez la lógica de los medios sea solamente que una información circule, se viralice y sea polémica, sin importar la veracidad o no. O sea, que eso quede, digamos, directamente ni nos importe, que lleguemos a ese punto. Eso por un lado me preocupa, ¿no? Y por otro lado digo, ¿qué postura podríamos tener desde los medios de comunicación, que sí tenemos, o que al menos sí nos sentimos en un rol social de tratar de llegar lo más aproximado a la veracidad, o por lo menos a tratar de informar con la mayor responsabilidad posible, ¿no?
Exacto, yo creo que tanto al sistema educativo como a los medios nos corresponde la tarea de formar críticamente al ciudadano y de enseñarle esto. O sea, yo creo que hay que ver, repito, o sea, a mí lo que me preocupa de manera exponencial, y lo estamos viviendo hoy justamente con el presidente avalando discursos de odio y de cancelación sin prueba alguna, culpando y demonizando al gobierno brasilero de campaña ante Argentina. Ya le sumó hoy, no solamente subió la apuesta, no solamente el gobierno brasilero, sino también ya es México, son los demócratas estadounidenses, son la cultura woke, buscando esta cancelación. Cuando se usan todos estos fenómenos y se aprovecha el discurso de odio con fines políticos, con un fin, bueno, desvío la agenda mediática hacia esta cuestión para, bajo el lema de nos construyamos como argentinidad, rechazar al inmigrante, imponer determinadas políticas, generar un sentimiento de identidad o de argentinidad que habría que ver si todos coincidimos. Pero no es solamente de Milei. Piensen en Eve Casado, la vicegobernadora de Mendoza, cuando despectivamente ha hablado de Francia como equipo africano, de Rajoy, cuando también ha tenido expresiones despectivas. Esto que nosotros vivimos como anti-argentinismo, la FIFA determinó que nunca hubo un mundial tan musulmán. Por ejemplo, claro. Celeste Amarilla, la paraguaya, la senadora esta paraguaya que salió criticando en MAPE, y en sus críticas los agravios vinieron justamente por su religión y porque había salido, entre comillas, porque tampoco se sabe, con una trans. Entonces ahí están todos los discursos de odio. Todos juntos en un mismo mundial. Es tremendo y es gravísimo lo que estás contando, Julio. La verdad que es imposible achicarlo al tema, pero te agradecemos mucho porque nos has abierto tanto el panorama y nos has llenado de más interrogantes. O sea, vamos a seguir después del programa debatiendo todo esto seguramente hasta el final, pero muchísimas gracias por este contacto, Julio. No, por favor, gracias a ustedes. Lo último para cerrar, decirles que antes de hacer clic, lo fundamental acá es hacer una pausa emocional. Eso es lo primero que hay que decirle al usuario. Si yo veo que un titular o un llamado a boicot me genera una reacción afectiva extrema, con ira, euforia, desprecio, yo tengo que suspender esa redifusión. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta para poder terminar con estos discursos de odio en redes. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos a Julio Salpaz. Un abrazo grande, Julio. Desde acá nos despedimos los tres. Chao, Julio. Muchas gracias por tu contacto.